tema d'avui és de gran interès perquè ens afecta a tots i és un repte realment per l'arquitectura, perquè l'accessibilitat universal, com diu la pròpia paraula, doncs busca crear espais que siguin confortables i útils i entenc que també saludables per a tothom, tingui l'edat que tingui discapacitats o no tingui discapacitats, i que a més incorpori el moment en el que estem vivint, que especialment ara amb tot el desenvolupament tecnològic que hi ha. I llavors aquí els arquitectes tenim una gran responsabilitat per crear aquests espais i jo crec que estem obligats a aplicar-ho en tots els projectes que puguem fer. Llavors, Enric, si vols presentar... Bona nit. Sí, la Rosa Bellido és doctora en arquitecta, professora de la Universitat de Valladolid. Va fer una tesi doctoral molt interessant sobre les cobertes de les esglésies de Castella-La Manxa i es va trobar que molts d'aquests edificis, que són monuments, fer-los accessibles a la gent, hi havia un conflicte que era difícil de solventar. I explicava, per exemple, que es trobava que resulta que per ser un monument treien rampes i que potser quedava més bé, però la gent no podia accedir. Per tant, era una cosa que havia que intentar solventar. I a través d'aquesta via he anat aprofundint amb els temes aquests d'accessibilitat universal, amb aquesta qüestió de que els edificis siguin amables per tothom i per totes les edats. Vull dir que no només pot haver-hi persones amb certes dificultats motrils o auditives, etc., sinó que les mateixes persones en la seva vida tindran moments de més o menys dificultat i, per tant, els edificis tenen que ser el més accessibles possibles. I, a més, per exemple, en el seu cas, ara està formant part d'un grup de treball a Madrid, que segurament s'explicarà, molt interessant sobre el tema d'accessibilitat universal per intentar que la ciutat sigui lo més amable amb les persones. Muchas gracias. Siento no hablar catalán. Lo entiendo de todas maneras si quieren hacer preguntas o intervenir o corregirme. Yo voy a hablar de accesibilidad universal. ¿Se me oye bien? Desde el punto de vista de la arquitectura, porque normalmente damos clases, jornadas y hablamos de accesibilidad universal en el diseño y centrada en muchos temas, en patrimonio, como bien decía Enric, tenemos nuestro curso de patrimonio, pero hoy tenía esta oportunidad de hablar para ustedes, que son compañeros, imagino que ingenieros, arquitectos técnicos, todos involucrados en la arquitectura y bueno, me hacía mucha ilusión, digo, voy a tener una reflexión, más que la típica clase, esto es una conferencia y voy a hablar y a compartir ideas que tengo y algunas no las he compartido nunca, entonces me hace mucha ilusión compartirlas hoy. Voy a empezar hablando un poco de lo que es a qué responde la arquitectura. Yo creo que tiene que responder a las necesidades de la sociedad, pero no a lo que la sociedad nos pide, sino a lo que nosotros vamos a saber a veces que la sociedad necesita antes incluso de que la sociedad lo sepa, porque cuando estamos proyectando un edificio estamos pensando cómo va a funcionar dentro de 30 o 40 años y a lo mejor el propio usuario no sabe lo que va a hacer en ese edificio dentro de todos esos años. Entonces, responder a lo que la sociedad va a necesitar. Luego voy a hablar un poco de este nuevo enfoque de la accesibilidad universal, de los últimos cambios que ha habido, dónde estamos ahora en el tema y de dónde venimos. Y luego dos pinceladas de turismo y rehabilitación, porque son dos temas muy ligados a la accesibilidad y no se pueden hablar de accesibilidad sin mencionarlos, yo creo. Muy brevemente, porque son más pequeñitos. Y al final daré estas ideas que tengo sobre cómo podemos hacer mejor, más amigable, más que accesibilidad es arquitectura amigable, amable, accesible, bella, qué podemos hacer nosotros como arquitectos. Empezando a esas necesidades de la sociedad, traigo esta imagen, es un yacimiento arqueológico, muchos conocerán, de Cataluyuk, en lo que es hoy Turquía, y llama la atención por cómo se parecía la vida que podían hacer estas personas 7000 años antes de Cristo a la que hagamos ahora, porque tenían estas casas con el fuego, una zona de almacenaje de víveres, unas plataformas para descansar, incluso en las paredes hay pinturas, ellos hacían sus decoraciones, y esto 7000 años antes de Cristo. Y no tenía calles, pero bueno, por esas terrazas se transitaba. ¿Y cómo se parece realmente a una vivienda actual después de tanto tiempo? Y entonces tenemos esa idea de que realmente las necesidades esenciales de los hombres parece que no cambian tanto. Y sin embargo traigo un poco en broma este meme, la taza de la derecha,
que la habrán visto en Internet. Esta es la pirámide de Maslow del año 43. Como, bueno, ahora hay otras teorías, ¿no?, de que podemos crear aunque tengamos hambre, pero esta idea de que lo básico es comer, dormir, sobrevivir, la seguridad, la amistad, y que lo último es la creatividad, ¿no? Como que cuando tenemos cubiertas todas las otras, aunque podemos crear aunque tengamos hambre, evidentemente. Pero este meme, digamos gracioso, la gente añade la palabra wifi como si fuera más básico que comer y respirar. Y bueno, es verdad, yo he llegado aquí, lo primero que me han dado es una clave de wifi de un hotel. Y sin ella estaba como perdida. Digo, no puedo comunicarme, no puedo avisar que llego. Y bueno, eso formaría parte de todos los otros niveles, pero sí que parece que estamos cambiando, que la tecnología está ocupando un papel muy importante en nuestras vidas. Seguro que todos en esta sala llevamos un teléfono móvil encima. Y esto es otro ejemplo de cómo estamos cambiando, que me parecía muy curioso. Y es de un proyecto, se presentó en Madrid en octubre, yo creo, y un grupo de arquitectos contaban cómo habían recogido documentación de Internet, datos, y entonces veían el turismo en Madrid, se llama Atlas de la Turistificación. Bueno, es una anécdota, pero es curioso las pernoctaciones hoteleras cómo han ido bajando, y desde que surgieron los Airbnb, no sé cómo se llaman, estos pisos de alquiler turístico, desde que surgen tienen un crecimiento exponencial y la gente casi ha dejado, ya no va más a hoteles y empieza a ir a estos apartamentos. La gente prefiere dormir un poco a su aire, sin control, y dormir como duermen los madrileños. Esto es de lo que pasa en Madrid. Y esta otra gráfica, las visitas turísticas que hacen. Y entonces es el Palacio Real de Madrid, que precisamente hicieron una rehabilitación para hacerlo accesible, colocaron un montón de mejoras. Y esto verde que no se ve, pero que sube, son paseos por el Rastro. El Rastro es una zona, digamos, de mercadillo, que siempre estuvo bastante degradada. Y la gente prefiere pasear por el Rastro que ir a ver el Palacio Real. Realmente, ahí son estadísticas. Entonces sí que parece como que la sociedad nuestra está cambiando. Quiere otras cosas. Si va a Madrid, quiere hacerlo de los madrileños. Y esto es otra imagen de esa participación ciudadana. Es un proyecto que se hizo en Sevilla, en la Casa de la Ciencia, y para arreglar el jardín empezaron a pedir opiniones a vecinos, a un montón de colectivos, y yo creo que 500 personas han llegado a participar para redefinir qué quieren poner en ese jardín, que era un pabellón de la Expo de Iberoamericana, el de Perú. Es un edificio muy bonito, muy interesante, y bueno, a ver qué hacen en ese jardín. Pero claro, que 500 personas participen dibujando, diciendo yo aquí pondría fuentes, yo pondría... Pues parece como un cambio que al urbanista le tiene que afectar. Y estas otras imágenes son lo que llamamos caminos de deseo, no sé cómo lo llamarán aquí en catalán, en inglés, en holandés lo llaman de elefantes, sendas de elefantes, y se refiere a estas vías que surgen de manera natural cuando atajamos por un jardín porque vamos allí o porque vamos allí y todo el mundo viene por esta zona. Más ancho, cuanta más gente lo atraviesa. Evidentemente, esta es la vía principal. Hay países como Holanda, por ejemplo, donde este camino al final le ponen un pavimento, porque dicen todo el mundo quiere ir por ahí, pues este es el camino bueno, ¿no? Entonces, como hacer el urbanismo un poco a medida de lo que la gente va pidiendo, sin darse cuenta. Y traigo imágenes de nieve porque, claro, aquí tienen esa herramienta con la que nosotros no contamos. Es muy interesante cómo se marcan en la nieve estos caminos ya antes y se pueden ir detectando cómo se utilizan esos espacios. Y esto, por ejemplo, pues es una página de urbanismo que habla cómo tras una nevada, al final, solo son útiles estos 3 carriles y un poquito estos 2. Realmente toda esta zona no tiene tránsito, no ha hecho falta. Entonces, a lo mejor en nuestras futuras intervenciones, aquí queremos hacer una plaza, un carril bici, aquí una zona de refugio, porque evidentemente cruzar esta calle tiene que ser una aventura. Y, por ejemplo, este paso de peatones, evidentemente ya no lo haríamos, ¿no? Porque pasos de peatones, si una persona ciega viene andando hasta el bordillo, siempre va a seguir recto, nunca va a irse en la dirección en que están pintadas las rayas en el suelo. Entonces, este paso de peatones evidentemente tendría que venir hasta aquí, una zona segura, bien señalizada y con su pavimento también podotáctil adecuado. Y traigo esta otra imagen de una película, El apartamento, que muchos habrán visto. A mí lo que me parece que tenemos que ir un poco en línea de lo que se hace en todo el mundo. Y estas intervenciones del urbanismo, añadiendo tranvías, carriles bici, zonas más peatonales, restringiendo el tráfico, haciéndolo más lento en las ciudades con distintas técnicas,
Me hace gracia en esta película que este señor llega a casa en el año 61, la película es del 61, y se calienta una bandeja en una especie de microondas, que evidentemente no lo es porque la bandeja está cubierta con una especie de albal. Se calienta su comida preparada, se sienta. Tiene aquí un mando a distancia para la televisión, el año 61. Empezaba a cambiar de canales y digo, madre mía, qué avanzado. Entonces, siempre tenemos que mirar un poco qué están haciendo los demás y parece que algunos pueden ir por delante. Y ahora ya me centro en la accesibilidad. ¿Para quién diseñamos? ¿Para quién estamos pensando los edificios? Pues lo que decía Enrique al principio, para ese modelo ideal, una persona joven en plena forma, pues el del hombre de Vitruvio de Leonardo y el Neuffer. No sé si ustedes lo tenían, a mí me lo hicieron comprar en primero de carrera, tampoco lo abrimos mucho, pero ahí venía todo especificado, ¿no? Las medidas, dimensiones ideales, donde tenía que estar la altura de la mesa, la silla. Un poco esta manera de diseñar para un hombre medio. Digo hombre porque también era pensando en un hombre. Siempre una altura media. Y claro, ¿qué pasa con una persona que mide 1,50, uno que mide 2 metros? Y estamos proyectando para alguien que mide 1,75, nunca vamos a satisfacer bien los requerimientos de los otros dos. Con lo cual ya surge ahí un pequeño problema. Esta otra imagen también pues, del modulor de Corbusier, ese modelo en el que realmente tampoco proyectamos pensando en el modulor, pero bueno, existe toda la teoría alrededor y me hizo gracia este niño que intenta adaptarse y no cumple ese modulor, a pesar de que hay dos medidas distintas. Y esto es de un blog de Rodrigo Díaz, que es un urbanista chileno, yo creo que vive en México, y escribe cosas muy interesantes sobre la ciudad amigable, se llama Ciudad Pedestre. Y él hace años ya que cogí esta imagen, y entonces imagino que habrá crecido el niño, su hijo, y tenía 2 años. Y él decía que una ciudad proyectada a medida de su modulor de 2 años sería perfecta, porque él era un poco torpe, el niño, curioso, había que proteger porque podía cruzar sin mirar, había que no ponerle grandes peldaños, asientos más bajos. Todas estas medidas para el pequeño modulor podían ser eficaces para hacer una arquitectura más humana. Y pensando en el tema del envejecimiento, pues traemos una pirámide de los años 60, pues por eso se llamaba pirámide, evidentemente, y con esta marca aquí a los 65. Aunque, por ejemplo, esto es del CSIC, de envejecimiento, CSIC.es, y Avellán, que es el técnico que lo desarrolla, decía que esta línea está cambiando, que realmente una persona de 65 años hoy pues no se le puede considerar anciano. Va subiendo, vamos aumentando la esperanza de vida y esta línea tiene que cambiar. Y esta sería nuestra pirámide más o menos ahora ya que es como una seta más que una pirámide. Entonces, ¿qué va a ocurrir en unos años? Aquí hay una prospección hacia el 60 y esa pirámide se va a convertir en una especie de, pues ya no es una seta siquiera, es como una tira en la que la mitad de la población va a ser personas mayores. Traje de Andorra encontrado solo, supongo que tendrá muchos más datos, de este libro. Y la pirámide todavía es más acusada porque hay muchísimas personas en edad laboral, digamos, y pocos niños, aunque imagino que están subiendo también. O sea, que llegará un punto que todas estas personas, si son mayores, pues a ver cómo nos organizamos y para quién estamos proyectando. El problema es prácticamente como en España, pero yo creo que incluso más acuciante. Y esto es del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ellos son miembros del grupo de trabajo, Patricia y Delfín, y hablaban en unas jornadas, todas las jornadas del Colegio de Arquitectos, si quieren verlas, hoy los cursos, están en vídeo, están colgados en la página web. Y Delfín hablaba aquí en esta jornada justo de eso, del ciclo vital, ¿no? Que estamos proyectando para esta banda cuando tenemos toda esta vida por delante. Entonces, no podemos proyectar para una parte tan pequeña de nuestra vida. Y ahora sí que voy a hablar de discapacidad. Una breve historia muy rápida de discapacidad. Si nos remontamos, esta imagen puede ser un símbolo. En la arqueología, esto es un enterramiento en Mambac, en Vietnam, y unos arqueólogos australianos descubrieron que todos los enterramientos de ese yacimiento estaban así, pero había uno en posición fetal. Entonces estudiaron qué enfermedad podía tener y descubrieron que era una persona que había tenido una fuerte discapacidad y que había tenido que ser cuidado durante muchos años, alimentado, vestido.
Y llegaron a la conclusión de que, bueno, hace pues, muchos miles de años se cuidaba y se vestía a personas que lo necesitaban en una colectividad. Y hay más de 30 casos documentados de este tipo. Hay hasta un neandertal de hace 30.000 años que también estuvo con una fuerte discapacidad. Incluso dicen, esto ya, que tenía los dientes limados de curtir pieles. O sea, que trabajaban, estaban perfectamente integrados. Y esto en la prehistoria. ¿Qué sucede en Grecia, Roma, la antigüedad? Pues que, aunque sí que hay avances médicos, pues hay frases tan duras como esta, ¿no? Que no se puede criar a ningún niño que nazca con discapacidad. Y en la antigüedad del antiguo Israel vemos, pues en la Biblia podemos leer en el Antiguo Testamento cómo se asociaba discapacidad con pecado, con impureza. Entonces, siempre, desde entonces arrastramos ese estigma. Una persona con discapacidad se mira como con reparo por toda esta herencia que tenemos, ¿no? Eso ya es del Nuevo Testamento, eso se está leyendo algunos domingos en misa, en España, cuando es un evangelio en el que Jesús le pone barro en los ojos a una persona ciega y entonces recupera la vista. Y los discípulos lo primero que preguntan es, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él dice, no pecó nadie, no. Entonces, claro, arrastramos todos esos años, décadas, siglos de este tipo de ideas. Y la imagen de abajo a la derecha también la utilizo porque es muy impactante. Esta es de un museo vikingo en el sur de Suecia, no sé si lo conocen, y una de las plantas enteras estaba dedicada a este tema de la eugenesia y hablaba de cómo pensamos siempre que pues, la alemana nazi, que hacían exterminio y esterilizaciones, pero es que en toda Europa se estaban haciendo, y en Canadá y en Estados Unidos. Y en Suecia en los años 20, pues miles y miles de personas fueron esterilizadas. En esta imagen miden el tamaño y la forma de la cabeza, asociando un poco pues estos rasgos con la delincuencia, con un montón de cosas, ¿no? Y esto es la eugenesia. Entonces, ha ido evolucionando el modelo, decíamos. Nuestra escala, evidentemente, esto sería más largo y lo contemporáneo sería muy pequeño. Pero bueno, la idea es que ha ido evolucionando desde esos cuidadores, el enfoque mágico religioso, asociar discapacidad con pecado, y luego ya un enfoque más técnico que se convierte en un enfoque médico. A las personas con discapacidad a veces se las aislaba en centros, pero se intentaba cuidarlas, curarlas, como pues, personas desvalidas a las que había que proteger. Pero todo esto cambia de manera drástica a mediados del siglo XX. Con las asociaciones de personas con discapacidad. Hacia los años 60 empiezan a protestar, empiezan a asociarse a asociaciones muy fuertes. En España el CERMI tiene otras 7.000 asociaciones detrás. Entonces, cada vez que habla está hablando en nombre de muchísima gente. Y hablaban de nada por nosotros sin nosotros. Esta manifestación de la derecha es en Madrid hace pocos días. También se convocaron porque vencía la famosa fecha de la que hablaremos luego y han estado protestando pues, que no se adaptaban las cosas como pensaban que debía hacerse. Entonces, todo este cambio del modelo de lo que pensaban de la discapacidad hace un tiempo, que era un problema centrado en la persona, que era una persona a la que había que curar, con cierta connotación negativa y con un papel pasivo, ha pasado a ser una cuestión de la sociedad. La persona con discapacidad es un sujeto de derechos que quiere tener un papel activo en la sociedad y la meta es que esta persona se incluya en la sociedad y participe. Y el lenguaje también ha ido cambiando. No sé aquí exactamente qué palabras utilizan, pero en los años 70 se usaba subnormales en la legislación, podemos leerlo. Personas ciegas, sordas, en silla de ruedas eran subnormales. Minusválido era más laboral, vemos que es alguien que la legislación define como alguien que no puede obtener o mantener un empleo. Se pasó a inválido, discapacitado. Discapacitado tampoco es una palabra oportuna porque está como objetivando a la persona. Es como la típica noticia del periódico que dice han venido 500 sin papeles, entre comillas, como si sin papeles fuera la característica de esa persona. Es una persona que en este momento no tiene papeles, no es un sin papeles. Pues discapacitados ocurre lo mismo. Entonces hemos llegado a personas con discapacidad, que parece que es una expresión respetuosa y adecuada. Yo ya diversidad funcional, necesidades especiales me parece como una perífrasis. Entonces, lo que ha ocurrido es que este símbolo, que es el internacional de la accesibilidad, se nos está quedando corto
Y hemos pasado, cada vez que queremos poner, que hemos intervenido, empezamos a poner sensorial, auditiva o visual, motora o cognitiva, y empezamos a llenar de símbolos. No nos sirve bien el otro, es como pensamos solo en silla de ruedas a la hora de hablar de discapacidad. Entonces el siguiente paso es el que estamos haciendo hoy, que es hablar de accesibilidad. Ya no hablamos de discapacidad, hablamos de accesibilidad, va mucho más allá y engloba muchas más cosas. Y el símbolo es este muñeco que tiene el círculo alrededor, ¿no? Que es una persona y su entorno. Y una explicación muy interesante de ese símbolo está en el manual de espacios, ¿cómo se llama? Manual de espacios urbanos del Ayuntamiento de Madrid. Lo han sacado en febrero o así, lo tenían desde julio. Y es muy curioso, porque está también en el COAM la presentación en vídeo, cómo los que lo prepararon el manual decían que tenían miedo de que cambiara la normativa desde que lo acabaron hasta que lo sacaron al público. Imagínense cómo está la normativa en España, que cambia, que hay miles de normas distintas, es como una pesadilla. Y me hizo mucha gracia que comentaran esto, ¿no? Que teníamos miedo de que cambiara la normativa. Y en este manual se explica, bueno, yo lo he trucado un poco, cómo surge la discapacidad a veces simplemente porque el entorno es, digamos, hostil a la persona. Y un ejemplo sería, yo llego aquí y no llevo las gafas, ¿no? Yo no veo bien. Y realmente no había ningún cartel que pusiera entrada, o hay un cartel pequeñito, gris. Entonces yo tengo una discapacidad, estoy perdida, tengo que pedir ayuda, preguntar. Si yo tengo ayudas técnicas, que podrían ser las gafas, y tengo mejoras en accesibilidad, por ejemplo, una señal grande que pone aquí entrada o sala de aulario, lo que sea, pues ya no, esa discapacidad ni siquiera surge. Entonces, por eso se habla mucho ahora de que la discapacidad en muchos casos surge del entorno, entornos discapacitantes lo llaman. Otro de los aspectos que han determinado la accesibilidad es el diseño para todos, que imagino que todos conocerán aquí los 7 principios, tampoco quiero aburrir. En Carolina del Norte, en los años, bueno, en el 89 ya, sacaron estos 7 principios, que en Europa se ha plasmado más como diseño para la diversidad, la inclusión social y la igualdad, pero en el ámbito del diseño pues he traído simplemente un ejemplo de cada principio, ¿no? Uso equiparable, pues por ejemplo una puerta automática. Yo por el camino he visto muchísimas tiendas ya, aquí en Andorra, locales que tienen puertas automáticas. La puerta automática no es igual a todos. Una persona en silla de ruedas, ciega, puede entrar fenomenal por ella. De uso flexible, pues siempre sacan unas tijeras para zurdos. Yo creo que de uso flexible el paradigma es un asiento regulable, los coches. El asiento del coche nos tiene que acoger a todos. Empezamos a moverlo, subirlo, bajarlo. Una silla regulable. El tercero es el uso simple e intuitivo. Para que sea diseño para todos tiene que ser fácil de usar. No tenemos que leer un libro de instrucciones. Los pictogramas. Si los pictogramas además son redundantes, como este de la papelera, que es una papelera, que pone papelera, que es más fácil. Y redundantes, por ejemplo, he sacado esta del aeropuerto de Barajas. Hay una rampa que es muy curiosa porque los carritos hay que apretarlos para que avancen, si no se quedan clavados. Y cuando llegaba al final de la rampa todo el mundo se clavaba el carrito. Entonces tiene la señal, un luminoso, ya solo les falta que haya alguien empujándote, ¿no? Porque la gente se hace daño. Entonces es curioso que el ser redundante, el que haya varios tipos de información distinta, incluso ahora la megafonía diciendo cuidado al salir de la rampa, pues ya no se te escapa el peligro. Y de tolerancia al error, pues he puesto las teclas famosas de hacer y deshacer en el ordenador. Muchos ya no se acordarán, pero yo sí que he vivido programas de cálculo de estructuras que si borrabas una viga se borraban todas las cargas de la planta y no había deshacer. Entonces era horroroso. Y de poco esfuerzo físico, pues por ejemplo, pues los grifos ergonómicos que tienen más largo la varilla, pero tantas cosas, cualquier puerta. Las nuevas normas que están haciendo en Europa, por ejemplo, ya no va a haber pomos en las puertas porque estará prohibido un elemento que no podamos abrir, alguien que no pueda agarrar y girar. Y de espacio de aproximación y giro, esto es un mostrador de hotel. Es interesante lo de los espacios de aproximación de silla de ruedas, aunque parece que los tenemos mucho en la cabeza, cómo, aparte de ser más bajo, tiene que volar. Imagino que todos están ya muy formados en esto, pero claro, si yo en una silla de ruedas me aproximo y tengo aquí un panel, pues no puedo llegar y no puedo coger
ni escribir, ni firmar, ni hacer nada. Entonces tiene que ser algo que vuele para que la silla se introduzca por debajo, ¿no? Las piernas. Todos estos espacios de aproximación y uso son los que nos marcan luego normativa. Diámetro de giro 1,20, diámetro 1,50, ancho de la rampa. Todo eso viene de pensar un poco cómo vamos a usar el espacio. Premisas básicas. Ya hemos hablado de que no se debe disminuir al intervenir. Parece perogrullo, pero ocurre, y ocurre más de lo que pensamos. Intervenimos y perdemos parte de accesibilidad que ya habíamos ganado. De la cadena hay muchos defensores explicando que, por ejemplo, si yo tengo aquí un cajero automático adaptado perfectamente con sus alturas, pero hay un escalón en la puerta del banco, pues ese cajero, por muy adaptado que esté, no va a poder usarlo una persona en silla de ruedas. Entonces, cualquier punto que falle dentro de un proceso, pues en un edificio a lo mejor hay ascensor adaptado, el pasillo es ancho, pero no puedo entrar. O puede entrar, pero luego hay un estrechamiento en el pasillo y no puede pasar. Pues ya se rompe la cadena de la accesibilidad. Y dicen que nada de lo que hemos hecho sirve. Yo tengo mi propia teoría, que es que todo lo que podamos hacer para mejorar ya está hecho y luego ya veremos si podemos mejorar lo demás. De momento, si nos dan el cajero, pues fenomenal, no lo vamos a rechazar hasta que tengamos todo perfecto. No lo sé, hay esas dos teorías. Y que diversidad es lo normal, como ya hemos dicho, que bien resuelta beneficia a todos, y luego veremos por qué digo bien resuelta, que es fundamental para unos pocos, necesario para bastantes y confortable para todos. Todo lo que hacemos para mejorar la accesibilidad redunda en beneficio de todos, y que es un derecho. Y en España al menos, bueno, aquí también está ya recogido en nuestra legislación, es un derecho y tenemos que respetarlo. No se habla mucho, pero las normas, las sanciones en España, les comentaba, no sé si han tomado nota los de la televisión, pero hasta 1 millón de euros por impedir el acceso a un edificio, a una persona reiteradamente, a un edificio público. Si se empiezan a aplicar sanciones, pues vamos a ver qué ocurre. Esta imagen es de 3 personas del mundo de la accesibilidad, digamos, Junca, que es del Ministerio de Fomento, pero ha escrito muchos libros, y Keipo y Elena, que son del Instituto Torroja. Esto es una jornada sobre cognitiva de la semana pasada, pero Junca lo trato porque siempre habla de respeto, rigor y responsabilidad, y una de las cosas que cuenta en sus cursos es muy curiosa, dice como la mochila que tiene que llevar el técnico que va a ocuparse de accesibilidad. Dice, tiene que llevar el metro, el clixímetro, un cronómetro, un dinamómetro. Claro, tiene que medir la inclinación lateral también, porque hay mucha gente que se va de lado, no más del 2%, el tiempo que tarda en cerrarse una puerta o en cambiar un semáforo, el dinamómetro, la fuerza que tenemos que hacer para abrir la puerta, el luxómetro, la iluminación es fundamental y muchas veces no nos damos cuenta. El deslumbramiento, el que estén las cosas bien iluminadas, las puede hacer accesibles o inaccesibles. En los museos ocurre mucho, hay cambios bruscos de iluminación. Y entonces ponía dentro de esa mochila el sentido común, que me parece que sí, que tiene que estar. Siempre tenemos que reflexionar, luego veremos algún caso de cosas que hacemos sin pensar cómo se usan. Esto queda muy denso, pero son 2 conceptos. Ese cambio de paradigma, decíamos, del modelo médico al modelo social se recogía en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo creo que es un documento clave y que España lo ratificó rápidamente y que Andorra lo firmó enseguida, antes incluso que España, pero lo ha ratificado hace relativamente poco. Por eso ahora yo creo que estáis inmersos en ese proceso de adaptación de toda la normativa para este convenio, porque en España se tuvo que hacer, se cambió hasta la ley de propiedad horizontal a raíz de la firma y ratificación de esta convención. Entonces ahora supongo que habrá muchos cambios en la legislación en los próximos años a raíz de esta ratificación. Del Informe Mundial sobre Discapacidad, lo más curioso me parece el prólogo. Hay un párrafo de Stephen Hawking con una voz del científico que explica eso, ¿no? Una persona con discapacidad y he tenido una discapacidad muy fuerte y he tenido una vida plena, laboral, familiar. Entonces, pues me parecía casi lo mejor del documento, el prólogo. Hay estrategias, en España hay estrategia, en las comunidades autónomas en España también tienen su propia estrategia. Hay muchas estrategias, no sé, Andorra creo que todavía no ha hecho la suya, pero sin duda la sacará también a raíz de esta ratificación. Y estas leyes, como decíamos, que habían cambiado, son de 2013 y marcaban esta fecha. Yo creo que aquí también se habla de esta fecha, pero no lo sé, el 4 de diciembre, ¿no es una fecha importante? ¿Ha sido ayer? ¿Antes de ayer? Bueno, desde 2013
El 4 de diciembre de 2017, cuando llegue, todo tiene que ser accesible en España. Y todas las leyes lo reconocían y todo el mundo se manifestaba y ha llegado el 4 de diciembre, horizonte 4 de diciembre, y no se ha caído el mundo, pero ha habido manifiestos y puede que empiece a haber denuncias encadenadas. Todas estas asociaciones, a partir del 4, pueden denunciar y el incumplimiento puede llevar unas sanciones muy fuertes. Entonces, luego explicaré un poco por qué creo que no se ha cumplido en parte. Este es el código técnico. Aquí, claro, no sé si se mira el código técnico, a lo mejor como fuente de inspiración. A partir de 2010, seguridad de utilización lleva accesibilidad también. Pero vamos, que todas las leyes a raíz de la ratificación de ese convenio vinieron más o menos en 2013 y trajeron este límite que nos lleva a la fecha 4 de diciembre. Como decía, en España hay muchísimas normativas y además chocan unas con otras, en muchos casos se contradicen. Traigo esto porque no solo se ruega la máxima difusión, me parece curioso, es de la ciudad accesible, todos los documentos de la ciudad accesible son públicos y están en abierto y están muy bien. Y entonces este es de una tesis de Spínola que comparaba diversas normativas. Yo siempre había pensado que ante el choque de dos normativas tenías que cumplir la más restrictiva, ¿verdad? Pues hace unos días comentaba un técnico de los que hacen las normas en Europa, Luis de Benito, y decía, no tienes que cumplir la más restrictiva, tienes que cumplir la más favorable para las personas con discapacidad. Y digo, bueno, pero será la más restrictiva. Y decía, no, por ejemplo, un paso de peatones rebajado. Dice, tú vas a querer que siempre esté enrasado con la calzada, ¿no? Ya que lo rebajas, que no quede en el paso de peatones ningún desnivel. Dice, la persona en silla de ruedas, genial, si está enrasado. Pero una persona ciega siempre va a preferir que haya un pequeño desnivel, 1 o 2 centímetros, para notar ese cambio, ahora estoy en la calzada. Aparte de que sea distinto el pavimento podotáctil, le va a sonar distinto, pero ese pequeño escaloncito le va a venir bien. Así que, ¿lo vas a dejar enrasado o le vas...? Claro, a lo mejor lo voy a dejar con 1 centímetro. Entonces te da que pensar, dices, ¿qué tengo que cumplir aquí? Tengo que usar la cabeza y tengo que decidir. Y me parecía muy curioso pues, que al comparar normativas, normalmente el código técnico que está en esta columna es más restrictivo que todas las normativas autonómicas y municipales que tenemos en España. Entonces, a veces dices, ¿para qué estamos haciendo todas estas si tenemos una de rango superior y más restrictiva? Pero en algunos casos no lo es. Y luego llama la atención pues, cosas como 14 centímetros, 15. Hay 1 centímetro de diferencia en la normativa de Huesca de la de otro sitio. Dices, 1 centímetro, ¿para qué estamos legislando tanto? Entonces, bueno, me parece un documento interesante. Estaría genial meter aquí la normativa de Andorra también y compararla a ver dónde estamos. He sacado en otro color Andorra. Lo de sacar el texto en otro color para cambiar de tema es lo que llamamos lectura fácil. Se hace mucho, si ven un libro que los capítulos están en distintos colores, cada texto, es un libro de lectura fácil. Y se intenta que la gente lo entienda lo antes posible. Es muy curioso esa asociación, ¿no? Mucha gente que promueve que hagamos las cosas con lectura fácil para que las entiendan personas con discapacidad cognitiva. Y de la ley de accesibilidad, y me corrigen si me equivoco porque yo lo he buscado en Internet, que es del año 95. Y me parece que corresponde muy bien al concepto europeo de accesibilidad de aquella época, después del 80 y tantos, la reunión de Utrecht, que organizan, recomiendan que se armonice todas las normativas europeas y surge distinta normativa, distinta legislación a partir de ahí y entronca perfectamente con la de Castilla y León, donde yo estoy. Es muy curioso, es de los años 90, tiene los mismos conceptos, adaptable, practicable, convertible en vez de transformable, algún matiz, pero es prácticamente lo mismo. Claro, es el concepto europeo, digo, entonces estamos todos ahí. ¿Y qué sucede? Que ya está el código técnico, ya hay más normativa estatal. Y nos hemos quedado ahí. Por ejemplo, ahí en Castilla creo que van a sacar un nuevo reglamento, pero la ley la vamos a mantener, no se va a hacer una nueva, que tampoco entiendo cómo van a adaptar, bueno, esto se está grabando, pero cómo van a adaptar las sanciones que están en pesetas. O sea, pues imagino que traducirán directamente a euros, un poco extraño. Y
Y esta es de 2002, ¿no? Es lo que está vigente. Y me llamó la atención, también lo comenté el otro día, la modernidad. Dice, no se trata de una ley especial para este colectivo que podría ser marginadora en sí misma. Digo, este es un concepto que se está utilizando ahora muchísimo. Hacer actuaciones específicas para personas con discapacidad es segregarlas. Intentamos que sea accesibilidad universal y que sea para todos, no pensando específicamente en las personas con discapacidad. Es ese cambio de mentalidad. Y ya lo tenían aquí en Andorra en 2002. Antes de la convención. Esto es la UNE de accesibilidad, cómo se puede certificar el sistema de gestión de la accesibilidad pues en una empresa, en un edificio. No sé si aquí muchos edificios lo tendrán. Allí no se hace tanto porque es exigente, es pues muy completo, claro, es riguroso. Y entonces creo que el Museo Thyssen hace poco lo han certificado. Y hay otros sistemas pues más suaves a lo mejor. Hay gente que está a favor solo de que exista el de AENOR, pero estos otros, pues, por ejemplo, el DIGA, son más graduales, ¿no? Pues tiene una estrella solo si se entra al edificio, 2 si se entra y además el ascensor sube, 3 y así pues lo que decíamos de la cadena. Mi teoría es que a veces una cosa menos ambiciosa puede llegar a más gente que algo tan cerrado. No lo sé, aquí tendrán que elegir su sistema para certificar. La formación es clave y la sensibilización son dos cosas distintas. En este curso, por ejemplo, este se hace ahí en la Escuela de Valladolid de Arquitectura, pues en otoño, todos los años se hace. Yo he participado algún año como alumno y como profesor. En este estaba como alumno y la verdad es que no sé si han hecho cursos de sensibilización, talleres que vienen con sillas de ruedas, antifaces, bastones, pero ya no se vuelve a ver nada de la misma manera después de un curso de estos. Porque, claro, si recorres el edificio con los ojos cerrados, pues ya te lo piensas muchas veces a la hora de diseñar este tipo de cosas, ¿no? Que vuelan con picos. Y este es el típico ejemplo de la escalera. La norma recoge que no podemos dejar la normativa, pues una zanca de escalera que nos podemos golpear aquí la cabeza al pasar. Pero claro, hasta que no se pone uno, cierra los ojos y se da con ella, no es consciente de por qué la norma lo prohíbe, porque es que es peligrosísimo. Y no solo para una persona ciega, vas distraído con el móvil o una persona con baja visión, se puede romper ahí la cabeza. Entonces son cosas que recoge la normativa, pero que son absolutamente razonables. Y con formación y sensibilización podemos llegar a aplicarlas sin necesidad de pensar en aplicar la norma. Y sobre formación traigo 2 imágenes de formación universitaria. Esto es una guía para estudiantes con discapacidad, les comentaba a ellos antes. Yo no sabía la cantidad, en la universidad hay muchos estudiantes con discapacidad de diversos tipos y hace unos días nos estuvieron hablando en un curso para profesores de cómo tratarles de la mejor manera posible, exigiendo exactamente lo mismo, porque hay gente que cree que por tener una discapacidad ya te van a exigir menos. La exigencia es la misma, lo que pasa es que se permiten pues, a lo mejor utilizar un ordenador para hacer el examen, un ordenador vacío o un teclado braille para ese ordenador. Y cosas que me sorprendieron, por ejemplo, una estudiante ciega que parece, dices, bueno, a lo mejor va a ralentizar la clase. No, ella tomaba apuntes en braille con su teclado y quedaba tan organizado y estaba tan concentrada que era ella la que prestaba luego los apuntes a sus compañeros. Pues dije, claro, ella lo oye más rápido, o sea, ella está muchísimo más concentrada. Y hay muchos temas fascinantes en todo esto, lo que se puede hacer en la universidad. Y de hecho ya se está haciendo. Estuve en una jornada que ya presentaban dos temarios ya para la universidad, estaban allí de la NECA, de la universidad, de la Fundación 11, del patronato, y entonces presentaron educación y turismo. Educación parece como los primeros pasos, ¿no? Ya que los profesores de primaria y secundaria vengan formados en accesibilidad y en cómo tienen que tratar todo el tema de la discapacidad, y los de turismo. Y aquí entronco con el tema del turismo, que voy a hacer 2 frases. Este ejemplo, porque si escribimos en Internet accesibilidad, lo más probable es que el 90% de las entradas que salen son turismo accesible. Está muy enraizado con el turismo. Por eso yo creo que Andorra, que también es un país muy volcado en el turismo, entre otras muchas cosas, pues tiene que tener al día todo esto. Creo que hay algún congreso o algo próximo.
Turismo de actividad de nieve puesto. Hay páginas, hay bloggers que vienen y luego lo cuentan, que aquí hacen esquí adaptado, motos de nieve, que han ido, no sé, a museos, Farga, Rosell, yo no he estado todavía, que están ya accesibles para silla de ruedas, porque cada bloguero escribe, obviamente, lo suyo, no escribe de las demás discapacidades. Y este ejemplo, se lo comenté el otro día a la periodista que llamó, es el camino de Engolasters de las Fuentes. No sé si algunos han estado, yo todavía no, quiero ir, pero no sé si con este frío será una buena idea. Y me llamaba la atención cuando describe las actuaciones que se toman para adaptar ese camino a personas ciegas. Dice, se ha colocado una guía baja, una barandilla sin astillas de otro material que no se puede clavar al pasar la mano. Se han identificado bien los cambios de pavimento para que no se pierda. Digo, fenomenal. Todo lo que han hecho me viene bien a mí, no me voy a clavar astillas, no se va a caer el niño, no me voy a perder. Cualquier actuación que hagamos bien resuelta para una persona ciega nos va a venir bien a todos los demás. Entonces, ¿por qué somos tan reticentes? Y hablando de turismo, tenemos también el turismo cultural. Y dentro de patrimonio cultural pues tenemos cascos históricos, yacimientos, paisajes. Podríamos estar hablando aquí 10 horas, por eso solo saco esta imagen. Aquí, por ejemplo, hay una silla de ruedas, la auditiva y visual. Aquí faltaría la cognitiva también, hay que tener en cuenta todas. Y todas estas guías de turismo son realmente documentos de arquitectura. Si abrimos la de abajo a la derecha de la Organización de Turismo, vienen pues todo tipo de, no recetas, pero ejemplos de cómo se debe resolver una entrada, un museo, la atención al público. Y son auténticas guías de arquitectura, de soluciones de accesibilidad. Y en cuanto al turismo accesible, tenemos también ruta inclusiva del Renacimiento. Estos son Úbeda, Baeza y Jaén y hablan de cómo han hecho rutas, pues estudiado que sean accesibles y cómo hay aplicaciones 3D, se pone el móvil en una especie de gafas de cartón. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Cuando resulta totalmente imposible el acceso a un monumento, por ejemplo, siempre podemos hacer un centro de interpretación al lado y que por lo menos la persona que está allí pues aprenda algo de cómo es. Y estos son los cursos que comentábamos. Hemos hecho ya dos, uno en 2016 y otro en 2017, sobre ese tema de accesibilidad y patrimonio. Invito al que quiera ir el año que viene, que avisen, nos encantaría que vinieran de Andorra con ejemplos de patrimonio que ha mejorado la accesibilidad. No hace falta que sea 100% accesible, simplemente experiencias. O incluso que no han podido hacerlo por algo. También es muy interesante para los otros técnicos saber qué dificultades nos encontramos. Y lo que intentábamos, cuando hablo siempre de belleza en estos cursos, porque yo al principio quería una vez poner, en el primer folleto quería poner, en el primer cartel, una imagen de la Catedral de Palencia con una rampa estándar bastante... Bueno, a todos les pareció horrorosa. Y el director de la escuela decía, no puedes poner esa foto porque la gente no va a ir al curso, tiene que ser bello porque esto es arquitectura. Entonces pusimos una foto suya, que es de Clunia, del yacimiento. Entonces realmente tiene unas fotos espectaculares de Clunia, porque claro... Y yo creo que dice mucho la foto, es cierto, la gente se apuntó masivamente ese año. Y claro, la barandilla estrictamente no cumple porque es una pletina, pero tiene otras muchas cosas, ¿no? Entonces son temas, cuando ellos explican la obra es muy interesante todo lo que han hecho y todo lo que lleva detrás. Una actuación de estas en que se encauza a la gente y se le da unos recorridos, permite que luego no pisoteen toda la zona del yacimiento que no es visitable, puede ser realmente útil en muchos más ámbitos. Este es Baelo Claudia, nos prestaron la foto del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Cádiz y tampoco he estado todavía, pero los que han ido dicen que ha quedado espectacular con unos recorridos y toda la señalética está en la misma línea, diseñada específicamente para este lugar, que sea accesible, con braille, pero de lectura fácil, pero dentro de toda esta estética del monumento, que debe ser un sitio espectacular. Y reuso lo menciono porque no lo había puesto y luego pensé, digo, estoy hablando de arquitectura, estoy pensando en obras de Ruiz Geli, de EFTE, del material plástico espectacular, de Zaha Hadid, y digo, ¿y qué vamos a hacer? El 90% de lo que vamos a hacer es rehabilitar lo que está hecho y viviendas. Y entonces he metido esta pequeña pestaña en la que recuerdo que el 90% de lo que hacemos, o no sé qué porcentaje será, son viviendas, rehabilitarlas, y que con esta ley teníamos esta fecha tope. No sé por qué me sale esto a trozos.
voy a explicar ya por qué creo que no se ha aplicado del todo. Esto es una teoría novedosa y va a quedar ahí en Internet. En fin, yo creo que nuestra legislación habla de ajustes razonables. Y entonces dice todo el mundo, razonable, muy bien. Lo razonable es un concepto jurídico indeterminado, es una herencia sajona. En España, ¿lo razonable qué es? No. Y entonces nos acaba diciendo, en otro aspecto, razonable es que no suponga una carga desproporcionada. Bien. Y entonces, ¿qué es una carga desproporcionada? Y al final encontramos, en algún sitio menciona que una carga desproporcionada sería más de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes de una comunidad de propietarios. O sea que estamos diciendo que ese ajuste razonable si no supera 12 mensualidades de una comunidad de propietarios. Entonces, ¿esto es para comunidades de propietarios o es para toda la obra pública o para qué es? Entonces surge ahí esa indefinición y realmente un técnico ante el mismo edificio, o sea, dos edificios iguales de viviendas, un técnico puede decir que uno se puede hacer accesible y otro puede decir que no es razonable porque cuesta mucho, porque alteras la estructura del edificio. Entonces no hay esa seguridad. Siempre va a haber posibilidad de no jugar, pero tomar decisiones arriesgadas. Y traigo estos ejemplos. Estos son de Elena Frías, de su tesis. Entonces, pues una escalera de un edificio de viviendas con mucho espacio en el hueco, genial, metemos un ascensor adaptado, fenomenal. ¿Qué pasa si es esta otra escalera? Pues esto es un caso real que nos cuenta ella. Era de 98 centímetros, la han convertido en 80, han agrandado el hueco, han recortado las zancas de escalera y han metido un ascensor que tiene 70 haces exteriores, o sea que es como de 60 centímetros, es como una caja. O sea, yo creo que en ese ascensor tienes que estar de lado y tú solo, bueno, o a lo mejor dos personas así. Y claro, esto en un curso de ajustes razonables en Madrid, una jornada, un curso era. Tuvimos un pequeño debate allí y claro, yo decía, yo voy a recortar unas escaleras que miden menos de 1 metro para dejarlas así y con esa caja que sube, que no quepa la silla de ruedas, es que no cabe un carrito de bebé. Y me decían, ¿y si en esos 5 pisos viven un montón de personas ancianas que así pueden llegar a su casa y de la otra manera no podrían salir a la calle? Y entonces son temas que yo creo que se tienen que reflexionar y son muy interesantes. Pues esto se está haciendo. Se están haciendo ascensores como este, reduciendo escaleras, que luego habría que ver también con temas de evacuación y de incendios qué sucede. Este es otro ejemplo que también a mí me parece muy discutible. Cuando, voy a quitar la silla, cuando no hay ninguna posibilidad más y se pone el ascensor de manera que queda a media altura, ¿no? Una zanca sube, el ascensor y otra zanca. Entonces, siempre va a haber un tramo de escaleras, con lo cual, para una persona en silla de ruedas, por ejemplo, pues nunca va a entrar enrasado, siempre va a tener que subir un tramo de escaleras. Pero todos estos otros ancianos que tenían 5 plantas, ahora solo van a tener un tramo. Entonces, se están haciendo estas obras, se están haciendo obras como estas dos. Estos son en Valladolid, se está haciendo bastante. Como la ordenanza allí fue innovadora, dijo que se podía expropiar espacio público si no había otra solución, que no pasaba nada. Y aquí hay plazas de aparcamiento, no sé si se ve, que se han colocado la caja de ascensores en una plaza de aparcamiento y luego hay pasarelas por encima de la acera que unen a cada piso de las viviendas. Y se están haciendo bastantes. Claro, el primero dices, mira qué curioso. Luego ya ves la calle con un montón de torres ahí por medio, caótica. Dices, no sé si esto es una solución buena o no. Yo creo que tendría que haber más debate de los técnicos sobre el tema. Y voy a pasar ya al final a explicar esas ideas que creo que podemos compartir y espero que al final también me aporten ideas que se nos ocurran a todos sobre qué hacer para que la arquitectura sea amigable. Y amigable, pues lo que decíamos, entornos bellos, accesibles, que permitan su uso más humano, inclusivo, seguro, autónomo y confortable. Es importante que sea seguro y que sea confortable, no solo que se acceda, y que permitan la participación de todos. Esa es como nuestra idea. Lo primero, bueno, esto lo conocerán del... Sí. Sí. Pues la idea, claro, estudiar la luz, el sol, los materiales, pero también por dónde se entra, por dónde se sale. Pues si en este primer esbozo ya pensamos, no lo va a usar una persona ahí súper ágil, lo va a usar alguien anciano, un niño, de hecho lo usan niños, persona en silla de ruedas, una persona ciega, el proyecto va a llegar al mismo sitio, pero va a cumplir la accesibilidad. Entonces esa idea de pensar en accesibilidad como uno de los ingredientes del proyecto, de los primeros.
porque cada vez que se añade después, pues es malo. Por ejemplo, aquí es una rampa de acceso a unos edificios de la universidad y es una rampa muy larga. Entonces, bueno, aquí es que hay calles que ya son más largas que esa, pero bueno, allí no. Y la rampa esta, pues al final no tenía rellanos, entonces han tenido que añadir sobre la rampa otra rampa, con sus 2 barandillas, sus rellanos cada cierto tiempo, porque claro, una persona en silla de ruedas, quitando los que llevan una eléctrica, que van pues una manual, por ejemplo, necesita rellanos. La norma los marca porque hacen falta. Yo no sé, aquí en el reglamento he visto hasta 20 metros pone, pero no sé si exige rellanos o no cada... Sí, como el código técnico, ¿no? Claro, es que si no, ¿cómo podemos hacer una rampa como la de la derecha? Entonces, y esto es otra imagen horrorosa, de las que no me dejan poner allí. Ves un bar, fui un día y habían hecho una rampa. Luego se dieron cuenta que alguien se podía matar en esa rampa, porque es que además es de granito pulido. Y llovía, y la cerraron con esto, hicieron otra, que también es de granito pulido, también es horrorosa, pero bueno. Dices, madre mía, es que esto ha costado no 3 veces, porque usted no lo pensó al principio, ha puesto la rampa, no vale, ha puesto otra, que tampoco vale. Y al final va a gastar 3 o 4 veces más que si lo hubiera pensado desde el principio. La segunda idea es tener en cuenta eso, el cambio de modelo, que estamos pensando en diversidad, en todas estas personas más altas, más bajas, más gruesas, niños. Y traigo, pues también hablando de discapacidad, pues no solo la sensorial y la motriz, sino la cognitiva, que probablemente en próximas normas vendrá. Porque ya, como digo, en el Torroja el otro día ya se habló de ella de manera más oficial y hay muchas iniciativas de Afanias, de Berta Brusilowski, con guías de incluso validación por grupos de personas con discapacidad cognitiva que recorren los espacios para ver si se pierden y luego los evalúan. Y traigo este ejemplo muy tonto del tren. La discapacidad no es solo cognitiva, es un turista. A mí me preguntó un francés cuál era su asiento y digo, pues el de la V. Dice, claro, ventanilla o pasillo. Antes ponían un cuadradito en el de la ventanilla, no sé si se acuerdan, en los trenes de hace unos años, pues pondría 99V cuadradito y ya está. El francés no pregunta nada, ve 99, el cuadradito y se sienta en su sitio. Entonces ya están haciendo que no sea autónoma esa persona. Y con un cuadradito, un simple pictograma. Y aquí pues vemos igual, han adaptado, han añadido braille, no sé qué, pero hemos perdido el cuadradito. ¿Qué les costaba aquí poner un cuadradito? Y ya mucha gente no tendría que andar preguntando. Tienen que pensar también en turistas, en personas que hablan otros idiomas. Entonces, y bueno, hablando de señalética, pues los principios del diseño universal que hemos mencionado antes, esos 7, que los tenemos muy claros, que es la información perceptible, los pictogramas son muy importantes. Y aquí traigo una imagen que me gustó de internet de una cocina, ¿no? Porque comparten el espacio de trabajo, no está hecho para una persona o para otra, pues tiene que quedar libre por debajo para que ella se acerque con la silla. Hay muchos ahora soluciones de cocina motorizadas que suben, bajan, o con herrajes que suben y bajan. Me comentaban que hasta los inodoros algún día, yo no sé cómo harán lo de la bajante, pero que toda esta idea de dejar 80 centímetros a cada lado para la transferencia, pues a lo mejor el inodoro dándole un botón se desplazará y solo tendremos que dejar a un lado y ganaremos espacio. Es que es lógico que las cosas se motoricen, porque ¿cómo es posible que en el coche le demos a un botón para subir la ventanilla y en casa sigamos dándole a la persiana cuando el coche nos va a durar 5 o 10 años y la casa nos va a durar 40? ¿Por qué no estamos poniendo motorizada la persiana de la casa? Es como que la arquitectura va mucho más atrás del diseño industrial de cara a la usabilidad. Por ejemplo, este de la izquierda, mira, lo vi hace 3 días. Tenía una palanca y se inclinaba. Digo, bueno, pues son cosas, mecanismos que podemos ir añadiendo para que las cosas funcionen mejor y haya que disponer menos espacio porque podemos moverlas, mecanizarlas. Y esto es el baño del mismo tren. Un poquito más bonito de lo habitual, porque siempre pensamos cuando ponemos barras son ortopédicas, son horrorosas. Las hay hasta bonitas, o sea, se puede intentar hacer las cosas, claro, es una vez más diseño industrial, no es arquitectura, esto es un vagón de tren. Entonces se han molestado en hacer unos botones que vi y dije, uy, claro, porque el botón de llamada es para la persona que hace la transferencia, se cae al suelo, claro, un botón ahí, no tenía el otro abajo, claro, porque en muchos sitios ponen el botón a esta altura y dices, pues si es para si alguien está en el suelo. Entonces está aquí el botón de llamada, el espejo cubre también toda la altura. Encontramos muchas veces el espejo puesto arriba del todo. Y rigor y respeto. Esto sería mi cuarta proposición de lo que tenemos que tener en cuenta.
Respeto porque esta escalera de la izquierda, las escaleras cuando no les marcamos el borde, pues si son de un único material son como una alfombra, no vemos realmente dónde empiezan y dónde acaban. Y respeto porque aquí se ha puesto una rampa pero se ha llevado al mainel, que costaba haberla puesto de manera que pudiéramos entrar al edificio por una de las puertas. La persona va a llegar aquí, no tiene espacio para girar, súper incómodo, dices, ya que lo haces, hazlo con rigor. Esto es de otro tren, pues igual, cuidar uso y mantenimiento. El mantenimiento es absolutamente clave en accesibilidad. Desde el ascensor que está mal mantenido y queda un escalón más alto, las baldosas levantadas, evidentemente se tropieza cualquiera. Si no funciona, pues aquí vemos la importancia de los pictogramas, simplemente poner un 9 y un 10 a los vagones, pues ya estaba, no hacía falta todo esto, si no va a funcionar. Y luego también la formación de los usuarios. Yo reconozco que es un poco enfermizo, pero cada vez que voy a un sitio que hay un baño con el símbolo de accesibilidad, entro y le hago una foto. Y el 99% no se pueden utilizar. En este caso, pues han puesto ahí unos bidones de cerveza. Entonces, si llega alguien y dice, ¿tienen baño adaptado? Pues no. Bueno, tienen que sacar los 2 o 3 bidones de cerveza que había allí. Pero siempre es así. Si no hay bidones, hay un armario o una papelera de pie, que tampoco ellos van a poder utilizarla. O barras fijas. Dimos un curso, bueno, no lo diré porque se estaba grabando, pero en un sitio oficial. Hicimos también taller de sensibilización y cuando llegaron los funcionarios al baño y había una barra fija, y dije, ¿y ahora qué? Digo, ahora salté, porque no era totalmente inaccesible el baño y tenía todo el símbolo, era un sitio oficial. No sé, tengo que ir a ver si lo han corregido. Y luego la escalera, si ponemos las bandas y ponemos esto en vez de lo que deberíamos poner, por ejemplo, está desde arriba, todo el mundo tropieza porque parece que hay 3 escalones más. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con los inventos. Allí todo el mundo tropieza. Y esto es otro ejemplo. No quería poner ejemplos negativos, pero es que este me llamó muchísimo la atención y siempre lo saco. ¿Qué ven ahí? Que está rebajado, en vez de en el pasillo, o sea, la persona se va a bajar aquí, va a montar su silla, va a venir y se va a encontrar todo el peldaño este, que además es así. Entonces, en vez de rebajar aquí, han rebajado los morros de los coches. Digo, esto lo han diseñado, lo han ejecutado. Es una ciudad con premio de accesibilidad justo en esa zona. Y, sí, no diré el nombre. No, tienen muchísimas cosas genial, pero es que me llamó mucho la atención. Digo, el que lo ha ejecutado no ha pensado para qué, o no se lo han explicado. Porque, bueno, no está el otro coche, viene por ahí, sube fenomenal, pero cuando estén los 2 coches, va a tener que salir a la calzada que vienen por aquí zumbando. Entonces, hacemos el dibujo, tenemos que ir a comprobar que lo han hecho bien o explicarlo bien, o formar también a las personas que lo ejecutan. ¿Usted para qué está haciendo esto? O que ellos se molestasen en pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo funciona? La séptima idea es aprovechar la tecnología. Y pongo aquí 2 fotos, no he podido resistirme, de un edificio absolutamente inaccesible, porque es curvo, las paredes curvas, y ya saben cuáles también, ¿no? Y sí, de Zaha Hadid. Y claro, esta escalera es imposible, pero usando la tecnología a lo mejor algún día, digo, esto se iluminará cuando alguien llegue con una aplicación en su teléfono que diga, yo tengo baja visión, y lo lleva activado, y llega aquí y se ilumina esto con unos bordes. Pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, a lo mejor usando la tecnología algún día podemos utilizar mejor los edificios. Ejemplos que ya tenemos, el bucle. Siempre pensamos en el bucle magnético, por ejemplo, para salas como esta, que lo mismo lo tiene, no, porque habría una señal, ¿no? ¿Conocen lo que es el bucle magnético? Sí. Y muchas veces pensamos solo en el bucle en los auditorios, sitios así, puestos de información, pero en unas cajas de un supermercado. Ese sitio es prácticamente imprescindible. Una persona sorda llega ahí a la caja, hay un ruido horrible, no oye al cajero, pues se están poniendo ya bucles magnéticos. El otro es un símbolo de Beacon, de la Fundación 11. Conocen las balizas. Por ejemplo, en el metro, en Barcelona creo que más, se están poniendo balizas. Pues, por ejemplo, una baliza, si aquí hubiera un ascensor o en esta puerta, pues la baliza aquí. Una persona ciega activa su aplicación y entonces la baliza suena y le avisa dónde está el ascensor, no tiene que pedir ayuda, se orienta perfectamente hacia la baliza y sabe localizar el ascensor. Entonces, estas balizas se están ahora desarrollando muchísimo. Y luego los códigos QR, pues también se están poniendo por todas partes, ¿no? Porque pues dan toda la información. De aprovechar la tecnología traigo estas otras imágenes.
Esta es de una silla de ruedas de estas que se levantan para que la persona pueda acceder a cosas. Se están desarrollando muchísimo. Hay unas como de Segway, de la marca Segway, que giran sobre sí mismas, que también dices, estamos dejando unos pasillos enormes y unos espacios de 1,50 y a lo mejor todas las sillas dentro de poco girarán sobre sí mismas y no necesitarán ese diámetro. Pero a lo mejor también esas sillas son carísimas y hay como gente de primera y segunda categoría, los que necesitan el espacio y los que no. Eso sería muy duro. Y luego hay sillas ya como esta de la derecha que tiene una oruguita incorporada que parece que esta persona en los vídeos se da la vuelta y sube por la escalera él solo. No como las orugas que han puesto en el Escorial, que tienes que montarte y una persona te lleva, que dan terror, vamos, yo no me subiría ahí. Pero esto parece una cosa autónoma, que uno mismo se gira y sube de espaldas con ese sistema. Yo creo que sí, va a seguir desarrollándose la tecnología y va a haber soluciones mucho más cómodas y más eficaces. Y esto es de una feria que estuve hace también un par de semanas, Tiflo Innova, en Madrid. Y también era muy interesante todo lo que... Claro, es que tenemos que pensar cómo medimos, cómo mide una persona ciega o pesa los ingredientes para cocinar. Pero claro, había miles y miles de soluciones. Y esta pensé que podía ser interesante para los arquitectos, ¿no? Los FUSE, no recuerdo el nombre de la marca, pero como una especie de impresora de calor y entonces el papel era especial. Y al pintar con un rotulador negro, se metía en la impresora y salía instantáneamente en relieve. No lo he traído. Pues sí lo he traído. Lo que pasa es que no quiero hacer propaganda de nada. No lo he traído. Qué pena. Me parecía muy interesante. Este es el churro de dibujo. Yo es que no sabía lo que iba a hacer el señor con el dibujo y entonces si no hubiera puesto mi nombre, que no es propaganda, no miren la marca, pero fíjense qué curioso, si por ejemplo tenemos un cliente ciego, le hacemos este churro mío, no, un croquis de algo, yo qué sé, le estoy haciendo la planta de su casa, se la dibujo y le imprimo y en el momento sale en relieve y él lo puede tocar y nos comunicamos. Pues había estas máquinas, había un aparato que se ponía en las gafas y entonces la persona ciega miraba y, por ejemplo, aquí le leería proyectar arquitectura amigable, miraría allí, Mora Bank, y recoge caras, hasta 100 caras. Estuve viendo cómo funcionaba, impresionante. Yo miraría, diría el nombre, Víctor, pues diría Víctor, 2 veces, Víctor. Y entonces cada vez que yo entrase en un sitio, mirase así, me diría la máquina, Víctor. Y así hasta 100 caras. Entonces imagínense, para la comunicación de esa persona ciega, poder leer carteles, señales, el menú. Y digo, madre mía, hombre, tenía un precio absorbente, pero bueno, si se sigue desarrollando, pues estaba allí la gente probándolo y digo, esto es magnífico. Y ya voy acabando, 7, aprovechar la tecnología. Este me llamó la atención, pues lo típico, salvaescaleras y un peldaño delante. Pues la famosa cadena, pero ¿para qué hemos gastado? ¿No? Son cosas que nos hacen pensar. Hay soluciones muy aparatosas, esta es muy aparatosa. Yo es la que saco en los cursos, es fea. Y además esta escalera, digo, ¿por qué no puedo yo cargarme esta escalera? Pero esto para patrimonio, por ejemplo, que tuviéramos un edificio que no pudiéramos tocar y lo de alrededor sí. Siempre hay soluciones. Digo, aprovechar la tecnología a todas las escalas, desde el botón del ascensor, que tenemos que darle el contraste cromático, hasta esto, hasta un nivel ya dentro de la ciudad. Me he acordado mucho de este ejemplo aquí porque he cogido el ascensor del Hospital de Meritxell para cambiar de calle. Luego he cogido otro ascensor de la Prat de la Creu también para... Digo, ¡qué maravilla! Porque claro, es que hay unos desniveles horribles. Entonces, todas estas intervenciones están genial. Creo que van a hacer más. Creo que deberían hacer más porque facilitan la vida de las personas mayores. Y este es en Medellín, Colombia, que siempre se saca en los cursos como ejemplo, bueno, una cosa impresionante. Pusieron estas escaleras, articularon toda una zona, un barrio degradado y una zona que en 5 minutos se llega en vez de media hora subiendo. Y han revalorizado el barrio de una manera. Empezaron, creo que la mafia al principio quería cobrar por usar las escaleras, pero los propios vecinos se organizaron, dijeron esto es nuestro, lo impidieron, empezaron a hacer grafitis y ahora hay tours, hay recorridos turísticos, van ahí muchísima gente de todo el mundo a ver los grafitis y a recorrer el barrio en Medellín. Entonces siempre lo ponen de ejemplo de una intervención de estas es capaz de salvar la vida de un barrio, de articularlo, de fomentar la cohesión de toda la población. Pues parece mentira lo que podemos hacer poniendo una escalera mecánica. Y pues eso, al barrio tal, incluso interpoblación. Y este es un ejemplo que también lo traigo porque es bonito y lo uso en los cursos de patrimonio del Mont Saint-Michel,
que cuando Fiesta de Verano dejabas el coche y luego todo el mundo tenía que ir en autobuses que iban constantemente yendo y viniendo hasta el Mont Saint-Michel. Entonces, aparte de que el recorrido es espectacular, pues estaban perfectamente diseñados con la madera, el gris, los mismos tonos que tiene el monumento, bueno, todo el conjunto, y perfectamente accesibles. Iban poniendo rampas, claro, las ponía personal, porque claro, con ese trasiego de miles y miles de personas todos los días, pues hay mucho personal allí, hay mucho, digamos, negocio, pero me pareció muy adecuado que todo el mundo fuera en el mismo autobús, en silla de ruedas, en carrito, en lo que fueras, todo el mundo tenía que usar lo mismo, ¿no? Como segregado, este especial para y este para. Y hablando de segregación, traigo esta imagen, es también de la ciudad accesible, este es de Jorge Palomero, este es del grupo del COAM. Y él habla de cómo, porque un día le comenté que habían puesto un columpio especial para sillas de ruedas, digo, y luego le han puesto un cartel y una valla, porque claro, alguien puede meter el pie debajo, otro niño, y pillarse. Entonces, como columpio solo para niños en silla de ruedas. Dices que eso no es accesible. Y entonces me leí un poquito más de su guía, que solo lo había ojeado, este libro. Lo tienen también libre. Entonces decía, hay juegos que no son accesibles y juegos diseñados específicamente para niños con discapacidad. Dice, lo que yo propongo es que se hagan mixtos, que sean accesibles para todos. Entonces, unos columpios a los que pueden entrar niños en silla de ruedas, niños con discapacidad, los otros niños, todos los niños, sean como sean y juegan juntos. Entonces, no es específico, no se segrega y la barandilla les va a venir bien a todos los niños, entonces, y que sea más seguro. Y digo, pues sí, tienes razón, esa es la idea, no segregar, intentar hacer, pues que, por ejemplo, los juegos aquí, este juego serviría para decirle solo y comunicarse con un niño que solo se comunicará con lengua asignada, un niño sordo. Y luego Valiente, y también habrán estado en el Museo Arqueológico de Madrid, que siempre lo pongo el Museo Arqueológico Nacional como ejemplo, porque me pareció, cuando acabó la obra, digo, muy bien, es que hay que tener valor, porque hay esta escalinata con las dos esfinges a los lados, impresionante. Y de repente llega el arquitecto, González Frade, y dice, pues no. Dice, porque en esa escalinata hay gente que no va a poder subir, nosotros vamos a entrar todos por el mismo sitio. Rasga el sótano, pone estas rampas y todo el mundo entra por el mismo sitio, abajo. Claro, ha creado ahí el vestíbulo, no sé si han estado, espectacular, con esa iluminación, todas esas pantallas de la derecha. Digo, pues eso es valiente. Hay mucha gente que critica que se ha perdido la escalinata, no, la escalinata está ahí, pero es una buena solución de accesibilidad universal. Y esto lo traigo solo como reflexión y no voy a opinar sobre ella. Porque se están usando, hay muchas, si escribimos escalera rampa en internet salen 1000. De hecho, tengo amigos que las han puesto con barandillas, eso sí, han metido esto mismo, pero con barandillas a los lados de la rampa. Y dices, bueno, esto realmente en España yo creo que no se puede hacer, no cumple ninguna norma. De hecho, se ve ahí como un cartel tremendo que tapa todo porque claro, ahí se ha debido ya caer alguien. Y dices, eso es precioso, en Internet todo el mundo lo comparte. En páginas de accesibilidad sale. En nuestro cartel del COAM alguien lo puso. En el cartel del curso, uno de los cursos de accesibilidad, está una rampa parecida. Y abajo es un museo también en Lovaina, con este sistema. Claro, hay que pensar, una persona con baja visión, una persona anciana, yo que voy distraída mirando el móvil, a mí me parecen peligrosos, pero realmente es espectacular. Entonces, también me gustaría conocer la opinión de los asistentes sobre estas soluciones, si las usarían o no, que nunca me dejan hablar de ellas. Y que bien resuelto beneficia a todos, traigo estos dos ejemplos. Esto es igual que los del Museo Arqueológico de Madrid, pero es del de Málaga. El Museo Arqueológico de Málaga lo han debido hacer los mismos. Tiene la misma señalización de botones en el suelo, porque claro, si no esto volado, pues una persona ciega también se lo traga. O sea que en el suelo sí que está marcado ese mismo contorno. Y lo que más me gusta, que siempre lo digo de estas estaciones tiflológicas, es que aportan información. No son algo que yo puedo ir al museo y aquello es para los ciegos y no lo veo. No, ahí hay información adicional que no está en el resto de la sala. Es que me encantó. Cuando me acerqué a toquetearlo y tal, digo, pues esto no lo he visto yo en la sala. Y dice, no, es que esto, o sea, forma parte del recorrido. Todo el mundo debería pasar por las estaciones porque hay parte de la información que está ahí. Y digo, pues me pareció muy bien. Y a la derecha, pues también no se ve, pero aquí está en braille. Esto es del Castillo de Caen, me parece. Y está en braille en el mismo sitio.
Entonces, siempre hablan del radar de Braille. Claro, yo si soy una persona ciega y entro aquí, ¿cómo sé que hay un cartel en Braille en aquella esquina? Pues no lo sé. Entonces, el hecho de que esté en el mismo sitio, ahí hay muchos letreros que tienen el Braille en relieve sobre el propio texto general, pues permite que se localice mejor, que las personas vayan juntas, lo puede tocar el Braille mientras tú estás mirando esto y vamos al mismo sitio, no segregado, ¿no? Esa idea. Y esto también beneficia a todos. O sea, no solo una persona ciega, yo voy a ir, voy a tocarlo, voy a comparar perfectamente el tamaño, la explicación, son cosas didácticas. En Francia siempre hay cosas de estas didácticas ahí explicándolo todo, pero les gusta, yo creo, más en la enciclopedia que en España, ¿no? Siempre en los museos hay cosas muy bien preparadas en este sentido. Y por último, que bien resuelto beneficia a todos y no se ve nada, ¿no? Esto es en Versalles, no sé si han estado, esto lo comentó Delfín un día porque yo hace años que no voy, que el pavimento, el adoquinado, hay una banda central inmensa, ya como todo allí, ¿no? Larguísima, pero que está menos resaltado, está más pulido y el rejuntado enrasado, entonces es una superficie prácticamente lisa con la misma piedra, pero más lisa, entonces es el camino adaptado, ¿no? El camino accesible, y que al final todo el mundo iba por aquel camino. Él tenía una foto, yo esta la he cogido en internet, de una página de viajes, pero él tenía una foto que se veía que todo el mundo iba por esa franja central. Claro, una persona que lleva tacones, ¿dónde va a ir? ¿Por el adoquinado o por el adoquinado un poco más liso? Pues por el más liso. Y estas son las conclusiones que saco. No sé si podemos sacar muchas más u otras complementarias, pero son que la arquitectura para mí tiene que responder a una demanda social que creo que está cambiando. Que el cambio de enfoque de la accesibilidad universal ha sido del modelo médico que decíamos al modelo biopsicosocial y que pasar de pensar en discapacidad y envejecimiento tenemos que pensar en diversidad, que todos somos distintos y que nuestros proyectos tienen que ser para personas distintas, para personas diversas. Y que podemos proyectar arquitectura amigable, si lo hacemos desde el primer momento, más allá de la normativa, y que si podemos recuperar la legibilidad, como decía, que se entiendan los edificios. Decía Berta Brusilos, que está especialista en accesibilidad cognitiva, que antes ibas a un pueblo y te hablaba el pueblo. Decías, aquello es el ayuntamiento, aquello es la iglesia, según llegábamos, ¿no? La arquitectura hablaba, era legible. Y ahora no, llegas, hay un edificio, un bloque enorme de vidrio, y esto que es viviendas, el ayuntamiento. Entonces las personas con discapacidad cognitiva tienen muchas más dificultades para orientarse. Entonces, para todos, recuperar la legibilidad, la usabilidad y mantener la belleza, que porque pensemos en accesibilidad no tengamos esa idea de que es ortopédico, que hagamos todo lo posible para mantener esa belleza. Y gracias.